Menzies, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Menzies, ayer y hoy. Hola, buen día para todos. 4 de junio del 2026. Hace más de 80 años había una Argentina en debate y que terminó con una intentona militar que era el segundo golpe de Estado, el primero había sido en el 30, y en el 43 otra rebelión militar contra el presidente Castillo, un conservador, que tenía a mal traer sobre todo la clase obrera. Y por primera vez aquel suceso empezó a sonreírle por un grupo de militares nacionalistas a los trabajadores. Porque en la Secretaría de Trabajo y Previsión, y ejerciendo la vicepresidencia en un momento determinado, cuando ocurren los sucesos del 43, apareció la figura de Juan Domingo Perón. Hoy es el aniversario, entonces, de aquella intentona militar que fue un segundo golpe de Estado, el primero había sido en el 30, pero que se transformó en revolución porque un grupo de coroneles que integraban el GOU presionaron a los generales y al resto de los oficiales para producir cambios profundos. Por ejemplo, que las tropas no fueran de ocupación y fueran respetuosas de la oligarquía y castigaran al pueblo, sino que al revés, estuvieran al lado del pueblo y controlaran que esa oligarquía no abusara justamente de los trabajadores. Para eso, el que era secretario de Trabajo y Previsión había escalado ante sus pares y ejercía también con el transcurrir del tiempo y a partir de un día como hoy, cuando asumen los militares el poder, distintos protagonismos. Y uno de ellos lo lleva también a la vicepresidencia del país atrás de Farrell, también como secretario de Trabajo impone nuevas normas y reglas a los trabajadores, cuando había asumido simplemente el coronel Perón como un oscuro departamento del trabajo que existía y lo fue transformando en la Secretaría de Trabajo y Previsión. Estaban haciendo, junto con ese golpe de Estado, con ese golpe llamado Revolución del 43, un proyecto paralelo, el crecimiento de un coronel y de un grupo de coroneles junto con él que estaban conformando un proyecto nacionalista y popular para el tiempo inmediatamente continuo al derrocamiento del gobierno conservador. Estamos hablando entonces de hace más de 80 años y hoy la Argentina vuelve a tener sentado en el sillón de Rivadavia a un liberal que ha hecho estragos con la economía argentina, como Javier Milei, que ha destrozado los conceptos de soberanía, que tiene a las Fuerzas Armadas desarmadas y que tiene además haciendo pasar papelones, cambiando membrillo al ejército para conseguir con ese canje de membrillo que surge en los campos que pertenecen al ejército, la posibilidad de canjearlo por una camioneta. Un verdadero desastre, pero todo ese grupo de hoy, del presente, que se ha creado en el colegio militar, que salieron de la escuela naval, que hicieron los cursos de aeronáutica, son esencialmente liberales. Les encanta la historia liberal, les gusta sentirse liberales y tienen un gobierno liberal que los tiene desarmados, mal pagos y que casi no los atiende. Bueno, es lo que ellos querían. Tienen el gobierno que las Fuerzas Armadas querían, por la que tantas veces discutieron y pelearon contra los gobiernos civiles. Hoy gobiernan los liberales y los militares la están pasando peor que nunca, pero es un problema de ellos. Ellos quisieron siempre ser gobernados por liberales. Bueno, hubo un ratito donde el nacionalismo había aflorado y eso pasó en 1943, después ocurrió con azules y colorados, después hubo algunos intentos cuando apareció Mohamed Zeneldín con los cara pintada, hubo algunas cosas que pretendieron ser diferentes, pero el liberalismo siempre ha ganado las internas de las Fuerzas Armadas. Por lo tanto, suponemos que hoy deben estar muy contentos cambiando membrillo por una camioneta los oficiales que son felices con sentir que tienen un presidente liberal.
Mientras a esto que estaba transcurriendo hoy, nosotros lo queremos dejar de costado porque el programa se llama Ayer y Hoy, y vamos a ir al ayer, porque el ayer tiene mucho que ver para el futuro nuestro, tiene mucho que ver para darnos cuenta cómo había empezado a cambiar la Argentina cuando Castillo era el presidente de la nación, tenía un gobierno conservador que hambriaba a los trabajadores, que la situación estaba muy compleja, que miraban a Inglaterra para ver qué cosa más le podían entregar al poder británico, hasta el Banco Central era inglés, y entonces, frente a todo esto, aparece ese grupo y aparece ese movimiento del 4 de junio de 1943. Posteriormente, con un par de años nada más, se iba a ir mostrando que uno de esos coroneles, que estaba en trabajo y previsión, además había hecho algo casi misterioso y milagroso para aquella época. Había tenido un trato de igual con los trabajadores, cosa que hasta ese momento los militares eran tropa de ocupación en su propio país y castigaban justamente a las protestas de los trabajadores. Y apareció Perón. Y la aparición de Perón vino a cambiar la historia argentina para siempre. Y este cambio de la historia que se produce arranca el 4 de junio del 43, se bautiza con el pueblo el 17 de octubre del 45 y después, para que no haya ninguna duda, es el único caso de la historia argentina 3 veces electo presidente de la nación por el voto ciudadano y de la mayoría. Incluso con una evita que queda en la historia, mientras el pueblo en un cabildo abierto pedía que fuera compañero de fórmula de Perón, quedó eso en la historia. Perón tuvo después la opción también de hacer fórmula con una mujer. Y su tercera esposa, María Estela Martínez, asumió como primera presidenta en el mundo que ejercía ese cargo. Había primeras ministros, pero nunca una presidenta. María Estela Martínez fue la primera presidenta a nivel mundial, es decir, un honor que le cabe a las mujeres argentinas de haber tenido la primera mujer presidenta de la historia universal. Bueno, el peronismo le dio también el voto a la mujer. Cuando socialistas y comunistas decían que la mujer no era igual al hombre y que no debía votar y que no podía votar, apareció el peronismo y dijo, todos somos iguales. Y después le dieron los mismos derechos de elegir y ser elegida a la mujer, y apareció también el turno de Carlos Menem, donde le pusieron en las listas la obligación de cumplir con el 50% del cupo femenino, y finalmente la Argentina ha sido uno de los primeros países donde la mujer y el hombre están en igualdad de condiciones electorales. Bueno, en esta Argentina de hoy tenemos lamentablemente un retroceso de la historia. Hemos vuelto al preperonismo con un cachivache como Javier Milei y con una banda que vino para ver qué le podía sacar al Estado para llevárselo al mundo privado, como han hecho históricamente, como hizo Macri cuando tuvo un rato de gobierno y cuando era empresario consiguió que la deuda de su empresa la pagáramos todos los argentinos, y después trató de ver cómo hacía para esconder la deuda del correo y nunca la saldó, y siempre salieron con las suyas, y llegó a la presidencia de la República, pasó primero como jefe de gobierno de la ciudad, con 14 causas y procesos abiertos, nunca una condena. No, no lo condenaron porque los jueces iban a la quinta que tenía el que llegó a ser presidente, Macri, Mauricio Macri, y jugaban al fútbol con el que fue presidente de Boca. Bueno, dejemos esto en un costado para poder seguir avanzando con esta fecha memorable de la historia argentina que cambió todo. Y para recordar que cambió todo, nos vamos a meter de inmediato en 1943, un día como hoy. A partir de ese día empezó una nueva historia argentina, empezó un nuevo tiempo, y 2 años después, un 17 de octubre del 45, el peronismo cobraba su bautismo popular, pero nacía un día como hoy de 1943.
nació la esperanza en los hogares, brilla el sol con más fuerza y esplendor, ondea majestuosa en tierra y mares, la bella y arrogante bicolor, la justicia apoyada en fuerte brazo, une al grande y al pobre en su equilibrio.